Bueno, mi nombre es Jacobo Antonio Tapia Rodarte y del libro del cual abordé la lectura fue el libro de 6 piezas fáciles, escrito por el Dr. Richard Feynman. Este libro va dirigido al público de las personas que quieren dedicarse a la física. La verdad que durante los primeros capítulos yo esperaba que se tratase de un libro para todo público, pero la verdad que con la advertencia que dio en el prefacio Feynman, no nos estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque este es un pequeño recapitulado de las lecciones, bueno, de las lecturas de Feynman en Caltech, ¿no? Y esas lecturas de Feynman en Caltech lo que hacían era básicamente eh, darle cierto sentido a toda la talacha que hacían los estudiantes en aquel entonces. Porque me imagino se habrán sentido alienados de hacer tanta ecuación y no poder verlo reflejado apenas que fuera en un laboratorio. Y en general eso aborda, ¿no? Conceptos. Y sí, yo pensaba que era para todo público, pero a medida que avanzan los capítulos se va poniendo más complejo el asunto. Y vamos adelante contigo, Tito el Ajolotito. Aquí Feynman hace una declaración algo interesante, que si por alguna razón la humanidad desaparece y deja como mensaje una teoría científica trascendente, esa teoría tan rica en información se trataría de la hipótesis atómica. Ok, también nos dice en qué consiste un átomo, nos pone en perspectiva de cuán pequeños son y ahí cada quien puede hacer las inferencias de que quizás se trate de un libro para todo público. Pero... y bueno, explica los estados de materia que conocemos según sus átomos, lo que conocemos de toda la vida, vaya, sólido, líquido y gaseoso. Pero que existen otros. Shh. Bueno, nos aventamos hacia los procesos atómicos. Aquí, Feynman, aclarando conceptos como presión y temperatura, nos explica procesos que podríamos considerar complicados, como el sonido, la disolución, la evaporación, la solidificación, etcétera. Y bueno, saliendo de ahí pasamos a algo interesante también, las reacciones químicas. Aquí, más que nada, Feynman nos dice cómo se deducen las estructuras químicas de las sustancias o moléculas. Y él dice que las personas dedicadas a la química eh, lo deducen de formas algo particulares, ¿no? Deducen los compuestos haciendo mezclas entre ellos. Sí, sí, el estereotipo ese que tenemos de la gente dedicada a la química, ¿no? Y que se ponen a mezclar líquidos con los tubos de ensayo. Y ahí yo supuse que a lo mejor, bueno, lo supuse como algo complicado, ¿no? Pero lo dije, bueno, a lo mejor empezaron con los compuestos más sencillos y a partir de los compuestos más sencillos, más o menos especulando cómo sería tales reacciones con compuestos más complejos, vaya. Y bueno, eso por parte de la gente dedicada a la química, ¿no? Mientras quienes se dedican a la física, para medir estos acomodamientos de las estructuras de los compuestos químicos, eh, simplemente deciden medirlo, ¿no? La gente dedicada a la física decide medirlo y dice, ah, debería estar aquí por tal razón, que la electrostática de las moléculas y que tantas cosas, ¿no? Bastante complejidad. Pero ¿saben algo? Resulta que la gente dedicada a la química resulta tener la razón desde antes. Probablemente mi favorito junto con el capítulo 3. Bueno, ¿cómo nos introduce? Feynman plantea una pregunta interesante. ¿Cómo se dice que algo se comprende en física? Dice que planteemos a la naturaleza como un juego de mesa entre deidades, ¿no? Por decir algo. Que no conocemos nada acerca de este juego, pero que con observación poco a poco nos damos cuenta de detalles que podemos describir, jugadas que podemos predecir. Y bueno, que esas descripciones pueden ser correctas y puede haber momentos de casos atípicos que nos darían indicios que no es del todo correcta la descripción. Cosa que nos haría plantearnos más preguntas y total que no planearemos en este ciclo. Y bueno, tras ello pasamos a la física antes de 1920. Aquí hay un apartado importantísimo para el electromagnetismo, que es el principal causal que permite la interacción entre átomos. El electromagnetismo es el pegamento del universo y lo que le da la solidez a las cosas.
Bueno, ese pegamento nos brinda unas ondas interesantes, las electromagnéticas, con cierta longitud, amplitud y frecuencia. Esas ondas, bajo un espectro algo reducido, hacen funcionar todos nuestros aparatos, desde la radio, el wifi, las telecomunicaciones en general, nuestros celulares, todo lo que maneja algo de electricidad. ¿Y esto es por magia? No, realmente no, simplemente porque tras el descubrimiento de las leyes electromagnéticas empezamos a hacer ciertas predicciones de un poquito más allá, que nos permitieron crear patentes cada vez más y más complejas. Tras ello pasamos al subtema de la física cuántica, que tras 1920 supuso cierta crisis de verdad a escalas pequeñas y básicamente la física cuántica reafirmó la tarea de la física, porque antes de eso se daba por hecho así entre filósofos que la física daba una especie de verdad absoluta. Y esta verdad consistía en que si realizábamos un experimento en México, con ciertas condiciones y repitiéramos bajo las mismas condiciones el mismo experimento, pero ahora en Argentina, se deberían obtener los mismos resultados. Y la verdad es que no, simplemente eso sería un hecho experimental, cosa que no es ningún fin dentro de la física. Lo que hay que tratarnos en física es el lema, cito: el experimento es quien tiene la última palabra de toda teoría científica. Aquí muere este lema. Pasamos a núcleo y partículas, con especial mención a Yukawa, porque a partir de este capítulo Feynman habla bastante de él y empieza a desarrollar la teoría de lo que se conoce dentro del núcleo del átomo. Y bueno, en general nos echa un vistazo ahí de una gráfica de las partículas que se conocían hasta la fecha. Además de ello, también nos menciona las cuatro interacciones fundamentales: la fuerza nuclear fuerte y débil, el electromagnetismo y la gravedad. Realmente, algunas fuerzas dentro de esta tienen cierta inexplicación, no hay cabida para ellas, por ejemplo la gravedad. Feynman nos da una pequeña frase que dice que fuera del núcleo conocemos prácticamente toda la física, prácticamente, ¿no? No literalmente. Y entonces que en el núcleo solo sabemos que es válida la mecánica cuántica y que para ese entonces era bastante confusa, y a día de hoy también. Muy interesante este capítulo, comenzando por el pequeño chiste este de decir que la química es solo física aplicada. Pasamos a la biología. Aquí Feynman hace la pequeña esta aclaración y bueno, admiración en general del trabajo que realizan las enzimas, el trabajo de mano de obra y transporte que se avientan. Y bueno, no se saben varias cosas dentro de la biología, ¿no? Que es donde probablemente entraría algo de física. No sabemos cómo interactúa la luz dentro del ojo, o bueno, en aquel entonces. Tampoco se sabía cómo es que los aminoácidos son dirigidos y acomodados acorde a un código en el ARN. Tampoco se sabía cómo es que las bases nitrogenadas determinan el arreglo que forman las proteínas. Y bueno, en geología, las ciencias de la Tierra manejan sus detalles, como la dificultad en acertar la predicción del clima. También nos resulta difícil manipular, incluso comprender también la monitorización de las corrientes de aire y las de agua. Son cuestiones algo pesadas y requieren muchas cuentas. También sucede que no tenemos total certeza sobre la formación de montañas. Hay teorías geniales, como la de las placas tectónicas, que chocan debido a corrientes producidas por las diferencias de temperatura entre el interior de la Tierra y el exterior de la Tierra. Es bellísima, pero no podemos comprobar por experimentos. Y cosas importantes como la densidad del interior, la fuerza de los choques, se escapan de la simplicidad y quedan al mando del pesado rigor matemático. Pero tarde o temprano habrá alguien que se interese por ello. Y bueno, en la psicología es un problema genial. Cuando un animal aprende algo, su mente ya no es igual. Pero si sigue siendo hecha de átomos, ¿cómo cambió?